Bienvenidos a Impacto Informativo Los Valientes. Mi nombre es Carolina. Qué bueno poder estar con ustedes el día de hoy. No se te olvide quedarte hasta el final. Hay muy buena información para tu vida y todo lo que aprendas, compártelo con otras personas. Hoy estaremos viendo, ¿sabías que? La reflexión, que las circunstancias no te detengan, la parashá Shemot y el misbot sobre no demorar en ofrecer las primicias. Vamos a empezar con Cristina, que nos trae, ¿sabías qué? Muchas gracias, Carolina. Qué gusto saludarlos y saber que nos siguen en nuestro canal, Los Valientes de Yeshua. Estamos muy agradecidos por su apoyo. Con ustedes, Cristina, en el segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías que cuando Pedro tuvo la visión del lienzo con todo tipo de animales y escucha una voz que le dice, mata y come? No se trataba de que Dios estuviera aboliendo o desestimando lo que él mismo había establecido en Levíticos 11. O como dicen algunos, que estuviera aprobando de que ya se podía comer todo tipo de animales, tanto puros como impuros. Recuerdan que siempre les insisto de que para estudiar las escrituras debemos tener en cuenta el contexto bíblico, cultural e histórico. Los escritores y protagonistas bíblicos tenían una mentalidad hebrea oriental, no occidental. Si leemos todo el capítulo 10 de Hechos, podemos entender el contexto de todo lo que estaba pasando. Tenemos que tener en cuenta que el apóstol Pedro era judío, observante de la Torá, y que para los judíos los gentiles paganos eran considerados perros o impuros. Esto es muy importante para entender este capítulo 10 de Hechos, porque inclusive los judíos se cuidaban de acercarse a los gentiles. Leamos Mateo 15, 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y vamos allí mismo a Mateo 15, del 26 al 27. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí vemos a Yeshua como judío usa la misma expresión que les estoy diciendo, porque la mujer que se acercaba a él era cananea. Por eso cuando Pedro escucha que, por ejemplo, él puede comer perro o cerdo, él dice, jamás he comido nada impuro e inmundo. Este relato a que me refiero hoy comienza con la historia de un centurión romano llamado Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, el cual tuvo una visión. Vamos a la visión de Cornelio en Mateo 10, del 3 al 4. Un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y aterrorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro estaba analizando la visión que tuvo con el lienzo, llegan a su casa los emisarios de Cornelio. Vamos a la cita bíblica en Hechos 10, del 19 al 21. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces en ese momento Pedro entiende la visión que tuvo y que cuando Dios le dice que lo que Dios limpió no lo llames tú común, se refería en este caso a Cornelio. Dios habla en parábolas y de manera alegórica, como vimos en el video pasado de Impacto Informativo. Y así le habló a Pedro. Y Pedro lo tenía claro que no se trataba de animales,
Mateo 10, 34, 36 nos dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua el Mesías. Este es el Señor de todos. No debemos hacer de un texto un pretexto para no obedecer lo que el Padre Eterno ha establecido en su palabra para su pueblo. Los invito a que lean todo el capítulo 10 de Hechos y Levítico 11 para que empieces a comer como el Eterno estableció. Ningún mandamiento de Dios es para tu mal. Todos los mandamientos son para nuestro bien, en especial este mandamiento de no comer animales impuros. Este mandamiento es para nuestra salud y bendición. Amigos, sin más por el momento, yo me despido de ustedes deseándoles muchas bendiciones. Volvemos con Carolina. Shalom Alejem. Muchas gracias, Cristina. Muy importante entender la visión de Pedro desde la perspectiva correcta. La palabra de Dios es viva y es vigente, no tiene caducidad. Seguimos con el Rodo Humberto que nos trae Reflexionemos. Gracias, Carolina. Shalom, amigos. Espero que todos estén bien. Una vez más, su amigo Pastor Humberto en el segmento Reflexionemos. Como pueblo del Eterno, debemos ser un pueblo valiente y esforzado, que a pesar de las situaciones y de obstáculos, seguimos adelante, porque hemos entendido que tenemos propósito y promesa. La reflexión de hoy la he titulado Que las circunstancias no te detengan. Vamos a la palabra. Miremos Eclesiastés 9:12. Nadie sabe qué le irá a pasar. Sucede como el pez que está atrapado en una red sin saber qué será de él, o como el pájaro que ha caído en una trampa sin saber qué va a pasar con él. Es lo mismo con la gente que queda atrapada en los momentos difíciles que le llegan de repente. Algunas veces los momentos difíciles nos abruman y consternan de tal manera que sentimos que no podemos salir de esa situación. Es como si la mente y el tiempo se paralizaran, convirtiéndose en un obstáculo para seguir adelante. El concepto de obstáculo, tengamos muy presente esto, es ese impedimento, dificultad o inconveniente que te impide seguir adelante. Espiritualmente hablando, es ese oponente que se interpone al cumplimiento de tu propósito. Veamos un ejemplo muy importante en Mateo 16:23. Pero Yeshua le volvió la espalda a Kefa, o sea, a Pedro, diciendo, apártate de mí, Hasatán, tú eres un tropiezo en mi camino, porque tu pensamiento es desde una perspectiva humana, no de la perspectiva de Yahweh. Aquí vemos que Pedro se convirtió en ese obstáculo, en el camino al propósito de Yeshua. En ese caso fue una persona, pero pueden ser situaciones, tu pasado, tus limitaciones mentales, complejos, inseguridades, la religión, etcétera. Según el verso que acabamos de leer, siempre debemos mirar conforme a las perspectivas de Dios y no a la nuestra. Pues los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Nadie está esperando que los momentos difíciles lleguen, pero es una realidad que todos tenemos que pasar y por ellos en cualquier momento y que muchas veces llegarán de repente. Nadie está preparado para perder un hijo, para perder un empleo, perder a su cónyuge o perder una economía estable, pero quedarse atrapado en ese momento es lo peor que podemos hacer. Recordemos algo muy importante, que nuestra esperanza debe estar siempre puesta en Dios. Vamos a Salmo 33:20, a ver qué nos dice la palabra. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Qué palabra tan importante, mis hermanos. Entendiendo que el Eterno es nuestro escudo y fortaleza, nosotros debemos tener la determinación y el entendimiento
que debemos enfrentar los obstáculos que se presentan en nuestro camino y vencerlos de la mano del Todopoderoso. Cualquier situación que se nos presente no puede ser excusa para no volver a empezar. La valentía de un hombre no se basa en cuántas batallas gana, se basa en cuántas veces se levanta y sigue adelante. ¿Cuántas personas tuvieron que intentar una y otra vez para lograr el éxito en sus inventos o en sus negocios o en cualquier situación? Podemos ver múltiples ejemplos como aquella mujer que por una mala experiencia, una mala relación matrimonial y un divorcio decide cerrar las puertas para darse otra oportunidad de nuevo en el amor. Personas que por miedo al fracaso se destinan a no avanzar, no progresar y se niegan a emprender así tengan buenas ideas. Mujeres que ante la pérdida dolorosa de un bebé quedan atrapadas en el dolor y se niegan a volver a empezar en la búsqueda de un hijo. Personas que han sido defraudadas y decepcionadas en congregaciones temen volver a empezar en otro lugar porque creen que pasarán lo mismo. Se resisten a darse y a dar una nueva oportunidad. No debemos perder la fe y la esperanza. Toma la decisión de empezar de nuevo. No te quedes atrapado en el dolor, en la pérdida, pues no sabemos si ese día será nuestro último día. Y con esto concluyo. Levántate, obedece y camina en bendición. No te quedes atrapado en ese desánimo, en esa desilusión o dolor. Recuerda que los obstáculos y situaciones difíciles tienen el propósito de hacernos más fuertes. Así que mi hermano, lo invito a que siga adelante. Gracias por seguirnos y apoyarnos. No olvides darle like y compartir estos videos. Regresamos con Carolina. Shalom Alejem. Gracias, Pastor Humberto. Debemos entender que Dios es nuestro escudo y fortaleza y que los obstáculos los enfrentamos y los vencemos de la mano del Todopoderoso. Continuamos con Walid, que nos trae la parashá. Gracias, Carolina. Shalom, amigos. Bienvenidos a nuestro segmento del estudio de la parashá de la semana. Aquí estamos con lo más relevante para mí de esta porción. Vamos a hacer la bendición por la lectura, la verajá por la lectura de la Torá, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torá. Amén. Esta semana estaremos estudiando la parashá llamada Shemot, en español, nombres. Esta porción está en Éxodo o en Shemot, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 1. El nombre dado a esta porción de Éxodo tiene su origen en el verso 1, donde se especifican los nombres de los hijos de Jacob. Pero, ante todo, en el hecho de ser la porción de la Torá, donde el Altísimo se da a conocer por su nombre, Yud, He, Vai, He, a Israel, a Moisés y a Faraón. Éxodo nos dice, capítulo 1, versículos 1 al 6. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Cuántas promesas se han ido cumpliendo con estas palabras? Nuestro Elohim es un Elohim cuya palabra se cumple y es veraz. 70 fueron las personas que integraron la familia de Jacob. 70 representa a las naciones en las Escrituras. Y el segundo éxodo, Israel será sacado de todas las naciones de la tierra
y los descendientes de Israel se encontrarán en toda ella. Éxodo capítulo 1, versículo 7 nos dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y fue la presencia visible de Elohim la que apareció a Jacob, y después de llamarse a sí mismo El Shaddai, le anunció en Génesis 35, capítulo 11, versículo 11, También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Éxodo 1, versículo 8 al 10 nos dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Este libro de Shemot o Éxodo comienza con la afirmación de la muerte de toda la generación de José, generación que el faraón conocía y apreciaba. El tiempo pasó y el nuevo faraón no tenía referencia real de José. Solo veía un pueblo enorme y bendecido y unido. Al ver faraón que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte y numeroso, lo empezó a oprimir para que no se multiplique. El faraón temía que este numeroso pueblo se uniera a sus enemigos y le derrotara. Esta historia se ha repetido muchas veces a través de los tiempos. Siempre ha existido un espíritu antisemita que ha llevado a cometer las más grandes atrocidades contra el pueblo escogido de Yud-Heh-Vah-Heh. La Inquisición, las cruzadas, el Holocausto y en general todo el antisemitismo que se ha levantado en el mundo y ha querido llevar al pueblo de Israel que pierda su identidad hebrea. ¿Han pensado por qué el mundo en general rechaza u odia al pueblo judío? ¿Se han preguntado? ¿Por qué le temen? En sus corazones saben que es invencible, porque el Todopoderoso va delante de su pueblo y es el mismo Eterno el que coloca el temor en sus mentes para que reconozcan que Él, Yud-Heh-Vah-Heh, es el único Elohim vivo y verdadero que guarda a su pueblo. Miremos lo que Yud-Heh-Vah-Heh dice en Éxodo capítulo 23, versículo 27. Yo enviaré mi terror delante de ti y te consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Vemos que el Eterno mismo colocó el temor en los enemigos de Israel. Pero tenemos que aprender algo muy importante. El sistema religioso nos transmitió de una generación a otra generación hasta el día de hoy el miedo absurdo a parecer judíos. Y el resultado es claro: el pueblo cristiano lleno de amor y entrega para Yeshua, pero sin identidad, con la imagen de un Jesús romano y el desconocimiento de que nuestro Mesías, nuestro Salvador, es judío, Yeshua. Se adora al Dios de Israel, pero no se reconoce como parte de Israel de acuerdo al mensaje que proclama, rechazando el mensaje hebreo porque lo llaman judaizante. Y se acepta sin protestar la enseñanza de Roma, que aduce que Yeshua nos hizo libres para vivir y comer como los paganos. Hay confusión. Se proclama haberse separado de Roma, pero siguen creyendo mentiras heredadas
del sistema religioso. El llamado del Todopoderoso, del Dios, del Elohim verdadero, es regresar a nuestra identidad israelita, a casa, de donde nunca debimos haber salido. Mucho pueblo está regresando a la senda antigua, regresando al Padre y a la obediencia de su palabra. Como siempre, deseamos de lo más profundo de nuestro corazón que con esta enseñanza de su bendita Torah, el Eterno nos ayude a afirmarnos más y más en Él y sea de gran bendición a su vida. Shalom Alejem. Nos vemos pronto en el próximo estudio de su bendita Torah. No olviden en darle like, suscribirse a nuestros canales y compartir para que más almas sean alcanzadas a través de su bendita palabra. Shalom, saludos. Muchas gracias, Walid. Recordemos que la palabra de Elohim se cumple y es veraz. Continuamos con Omar, que nos trae el mandamiento. Muchas gracias, Carolina. Shalom a todos. Mi nombre es Omar Enrique y hoy estaré hablando sobre las misbot o mandamientos, sobre no demorar en ofrecer la primicia y el mandamiento de no comer carne destrozada por las fieras en el campo. Y los encontramos en Éxodo 22, del 29 al 31. Leámoslo. Y dice así: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estarás con su madre, y al 8º día me lo darás, y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Lo que siempre buscamos del mandamiento es su espíritu y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Veamos el misbó de no demorar la primicia de tu cosecha. Se podría pensar que este mandamiento no lo tenemos que obedecer, porque nuestra economía no está basada en la agricultura ni en la ganadería. Pero aunque la economía no se basa en el intercambio agrícola ni ganadero, cada cual recibe en su quincena o su semana el pago de su trabajo. El principio se aplica a lo que ganamos o en donde trabajamos, y el beneficio económico que obtenemos, un fruto que ha permitido el Eterno que recibamos. Miremos qué nos dice Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hoy en día es necesario sostener a una congregación, lo que a su vez nos ayuda a consagrarnos al Eterno. Cuando el Eterno hace fructificar nuestras labores, ahí es cuando debemos reconocerle, entregándole parte de lo que Él nos da económicamente, lo que Él ya ha determinado en su palabra. Cuando se nos manda a darle algo a Dios, es pecado el no dárselo o el demorar en dárselo. La verdadera obediencia es aquella que nos lleva a la acción inmediata, sin demoras, ni consultas o dudas. Siguiendo con este mandamiento, también nos dice: me darás el primogénito de tus hijos. Leamos Éxodo 13:13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. Esta redención se refería a dar dinero como sustituto del hijo. El dinero también era un sustituto para los primogénitos entre los animales impuros, pero el primogénito de entre los animales era sacrificado al Señor. Esta ley concerniente al primogénito que sería dado a Dios era importante, debido a que ya que se tenía el primogénito como lo mejor, era una forma de demostrar que se lo da lo mejor a Dios, y también le recordaba a Israel que Dios le tenía como su primogénito, su pueblo escogido. Le recordaba a Israel que Dios libró a sus primogénitos cuando Él juzgó a los primogénitos de Egipto. Es decir, que todos venimos a ser ante el Eterno sus primogénitos, y por eso consagramos nuestra vida a Él. En cuanto al mandamiento de no comer carne destrozada por las fieras en el campo, el versículo 31 nos dice: y me seréis varones santos. La palabra santo en hebreo es kadosh, que significa separados, abstención de algo,
destinado para un fin específico. Entonces, la palabra santo implica gente separada para el Eterno. Por eso el Eterno trabaja en el corazón de cada uno de diferentes maneras. Cada uno de nosotros en nuestro corazón es un apartado y en esa área donde nos cuesta desprendernos es que el Eterno quiere trabajar. Y cuando abstenemos de lo que Él ordena, abstenernos, esto va a permitirnos estar más apegados a Él. Los animales muertos por otros animales eran impuros por dos razones. Primero, la bestia carnívora que lo despedazaba era impura. Y segundo, la sangre del animal muerto permanecería en sus tejidos, lo cual mantendría impura. Por esto, las personas debían de tirar esa carne a los perros. El pueblo del Eterno no se contamina con esa carne. Eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Gracias, Carolina. Regresamos contigo. Shalom. Gracias, Omar. A veces hablar de lo que Dios establece en su palabra sobre el dinero trae mucha oposición porque no se ha entendido que todo le pertenece a Dios. El dar la primicia, lo mejor a Dios, revela en qué lugar tenemos a Dios y el dinero. Si confiamos en Dios, Él multiplicará todo lo que se nos queda. Amigos, eso es todo por hoy. No se te olvide darle un like, un me gusta. Escríbenos si tienes alguna pregunta o necesitas más información al correo electrónico losvalientesdeyeshua@gmail.com. Nos vemos en la próxima. Gracias.